quienes no puedan asistir la puedan ver después. Ya. Ay, me tragué un pelo, perdón. Ya. A ver, perdón chicos, estoy súper cansada porque vengo recién llegando de la U, así que si me ven un poco dispersa es por eso. ¿Cómo hago aquí para poner esto en completo? Aquí. Mm, ya. Bueno, hoy día, no sé si se acuerdan que para la parte de que era como de nivelación, revisamos un poquito los conceptos de Estado-Nación y todas esas cosas, ¿ya? Hoy día la primera clase habla un poco también sobre eso, sobre la formación de Estados-Naciones, y vamos a dar una pincelada sobre independencia de Chile, ¿ya? ¿Por qué una pincelada? Porque la verdad es que en la prueba no... Digo, en el temario PAES, lo que preguntan sobre independencia de Chile es bien poquito, ¿ya? No es como un tema tan importante dentro de la prueba, pero igual lo preguntan, así que por eso lo vamos a pasar, ¿ya? Eso. Cualquier duda, cualquier comentario que no se vaya entendiendo, cualquier cosita me avisan, ¿ya? Bueno, primero les puse esta diapositiva para que nos ubiquemos un poquito en lo que es el espacio-tiempo, ¿ya? Si se acuerdan, en la nivelación, en la semana de nivelación, conversamos un poquito sobre lo que es la ilustración y la Revolución Francesa como dos elementos que influyen mucho y que de alguna manera potenciaron todo lo que tiene que ver con las ideas que influyeron en la idea de independencia, ¿ya? Primero tenemos la ilustración, que más que un hecho como tal, es un periodo histórico, ya un periodo histórico que se da entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que también se conoce como siglo de las luces, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente fue un espacio temporal en la cual hubo un auge muy grande, un crecimiento muy grande en todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, de ciencia, de tecnología, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces fue un espacio de tiempo en el que el ser humano aprendió mucho, por decirlo así. Creó mucho conocimiento, creó muchas cosas, entonces se publicaron 1 millón de libros, entonces ese tipo de cosas habla un poco de, por eso se llama como la ilustración, como esta idea de iluminarse, como de adquirir conocimiento, ¿ya? Bueno, eso fue un poquito con respecto a la ilustración, ¿ya? La principal idea de la ilustración es que básicamente el ser humano, mediante el progreso, mediante el desarrollo, mediante la generación de conocimiento, de ciencia, de arte, de humanidad, de tecnología, puede mejorar su espacio material, ¿ya? Es decir, básicamente cuando el ser humano es capaz de adquirir conocimiento, mejora su espacio material, ¿ya? Eso como términos generales. Básicamente promoviendo la idea de que el conocimiento logra todo, ¿ya? A ver, déjeme un segundito. Profe, ¿qué pasa si yo no estuve en la clase de nivelación? Nada, porque en realidad en la clase de nivelación hablamos un poquito sobre lo mismo que estamos hablando ahora, ¿ya? En todo caso, esas clases están grabadas y están ya subidas al YouTube y están también en el PPT en el Classroom. Entonces, si la quieres ver, se puede ver porque está en el YouTube y el link del YouTube está en el Classroom, ¿ya? Todo lo que necesitan está en el Classroom. Así que para que se metan nomás a revisar y busquen todas las cositas porque está todo publicado ahí, ¿ya? Eso. Pero en realidad, si quieres verla, la puedes ver, pero la mayoría de los conceptos los vamos a volver a trabajar ahora en esta clase. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, la ilustración, como consecuencia de esto que les digo, de este crecimiento en el conocimiento, de que el ser humano estaba buscando constantemente aprender más y todo ese tipo de cosas, desarrolló una serie de ideas, ¿ya? En este tiempo, la verdad es que es como muy hermosa la historia de la humanidad en ese sentido, porque se publicaron una serie muy, muy grande de libros, muchos tratados, mucho avance en todo lo que tiene que ver con eso. Eh, ahí tenemos a Montesquieu, tenemos a un montón de autores, tenemos a Adam Smith, ya un montón de autores en el fondo que lo que hicieron fue escribir sobre lo que pensaban y eso en el fondo generó mucho avance en términos de lo que la humanidad conocía. ¿Ya? De la ilustración como tal surge una serie de ideas que conocemos como ideas liberales, ¿ya? Las ideas liberales son algo que en general rige el funcionamiento de casi todas las democracias en el mundo, entonces a lo mejor ustedes lo escuchan y dicen como, oye, pero esto es obvio, pero en ese tiempo no era obvio, ¿ya? Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, es decir, 1600, 1700, ¿ya? Entonces, esos son tiempos en los que estas cosas para la gente no eran obvias, ¿ya? Bueno, las ideas liberales, como ya las conversamos para la nivelación, no las voy a ahondar tanto en definirlas ni nada por el estilo, pero las ideas liberales son lo mismo que las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas, yo te diría que son más bien lo que te decía, que el ser humano con el conocimiento, con la generación de más conocimiento, de tecnología, de arte, puede mejorar su entorno material. ¿Ya? Esas son más que nada las ideas ilustradas. Las ideas liberales más bien provienen, son como hijas de las ideas ilustradas. ¿Ya?
Es una cosa así para que se entienda mejor, ¿ya? Las ideas liberales son una especie de hijas de la ilustración, ya de las ideas ilustradas, pero no son lo mismo como tal, ¿sí? ¿Se entiende? La persona que me preguntó en el chat. Espérame, que no baja automáticamente. Ya, súper. Entonces, las ideas liberales, entonces, derechos naturales como cuáles, derecho a la vida, derecho a la alimentación, ese tipo de cosas, que como les digo, hoy en día son cosas que para uno pueden parecer obvias. En ese tiempo fue necesario que alguien las pensara para que pudieran, como en el fondo, concretarse. ¿Ya? Luego tenemos la idea del contrato social, que el contrato social técnicamente es el nombre que se le da como bonito a la Constitución, ¿ya? Eso. Luego, limitación del poder monárquico, porque bueno, estas ideas, me olvidé comentarlo, pero las ideas de todo lo que tiene que ver con la Ilustración y la Revolución Francesa, como lo dice su nombre, son ideas que nacen en Europa, ¿ya? Y en Europa, durante este tiempo, aún existía lo que se conoce como monarquía, ¿ya? Y peor aún, era una monarquía en la mayoría de los países absoluta, ¿ya? Entonces, las ideas de la Ilustración buscaban un poco también, perdón, las ideas liberales buscaban un poco también todo lo que tiene que ver con limitar el poder monárquico, ¿ya? Como también conversamos el día de la nivelación, dijimos que la monarquía absoluta era aquella en la que todos los poderes del Estado, todas las decisiones, todas las cosas estaban regidas por un rey, ¿ya? O una reina, pero casi siempre era un rey hombre, ¿sí? Entonces, estas ideas liberales buscan limitar un poco lo que es el poder de la monarquía, ¿ya? Luego, la separación de los poderes del Estado, porque como yo les decía, en la monarquía absoluta, tanto el poder ejecutivo, el legislativo como el judicial estaban en manos del rey, ¿no es cierto? Lo que también proponía la idea liberal era poder separar estos poderes en instituciones distintas, ¿ya? Luego también un poco hablando del gobierno representativo, es decir, que sea el pueblo quien elija a sus representantes según ideas afines, por ejemplo, libertad de culto y libertad de pensamiento, ¿ya? Y la democracia participativa. La democracia, en realidad tómenlo con pinza, ¿ya? Tómenlo como muy, no tan literal, porque en este tiempo la democracia era algo que en Europa sobre todo no estaba fluyendo, ¿ya? Porque aquí teníamos monarquías, ¿ya? Bueno, ¿queda claro todo lo que tiene que ver con la ilustración? ¿Me confirman, por favor, con su micrófono en el chat o con un monito haciendo así, por favor? Yo sé que hoy en día los jóvenes no participan tanto en clase, no van a activar tanto su micrófono, yo lo sé. Pero por último participen con esa... Ya, yo lo digo los jóvenes, yo tengo 21 no más chicos, no soy una anciana, ¿ya? Una Así que pregunta, cuéntame, ¿nombre? ¿Qué dice cuando dice alumno? que hay que tomarlo como con pinza el tema de democracia participativa, ¿se refiere como que es como muy poco lo que había de participación democrática o cómo? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Tiare. Tiare, muy buena pregunta y gracias por tu pregunta. Claro, a eso me refiero, que, y en realidad a esto se los digo como más o menos con casi todas las ideas, que claro, era muy poco el tema de la participación, porque estas ideas nos decían libertad, igualdad, fraternidad, libertad para todos, que todos participen, pero quienes tenían que participar eran hombres, no mujeres, hombres, hombres blancos y hombres de la alta sociedad, ya hombres de dinero, ya la gente, las mujeres, la gente pobre, la gente que no sabía leer o escribir, y la gente en general de clases bajas no podía participar, no tenía ni un pito que tocar, no les daban la oportunidad de participar en absolutamente nada. Entonces, a eso me refiero con tomar esa idea con pinzas, porque en realidad hablamos de una participación para un grupo muy limitado de la sociedad, ¿ya? A eso me Ah, refiero. ya. Y eso, y agradezco mucho tu pregunta por lo mismo, porque suena muy bonito, o sea, si uno escucha libertad, igualdad y fraternidad, uno dice como, wow, qué adelantados estábamos. Pero hablamos de un grupo súper reducido que como les digo, valga la redundancia, se reduce a hombres blancos y de alta sociedad, ¿ya? Y eso pasó acá en Chile hasta entrado ya el siglo XX. Recuerden que acá las mujeres podemos votar recién entrado el 1900. Entonces, son cosas que hay que recordar porque al final las ideas en papel son muy bonitas, pero al final que si se sigue limitando en el fondo la participación de ciertos sectores de la sociedad, sigue siendo muy separatista, muy exclusivista, muy elitista, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Tiare, por la apreciación y por la pregunta. Luego, entonces, vamos a hablar un poquito ya entrado el siglo XVIII sobre la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea de qué fue la Revolución Francesa? ¿Alguien se acuerda un poquito de lo que conversamos en la nivelación? ¿Qué noción tienen? ¿Alguien que me comente idealmente por micrófono? ¿Qué idea tienen sobre Revolución Francesa? ¿Alguien? ¿Qué es la Revolución Francesa, niños? Chicos, porque no son niños, son adolescentes.
Un conflicto social y político. Muy bien, Davidson, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Qué provocó? ¿Quién murió con la Revolución Francesa? ¿Qué cambio muy, muy importante generó? ¿Alguien tiene alguna idea? Si alguien se acuerda de lo que conversamos la semana pasada. ¿No? Ya. Bueno, exactamente como dice, a ver, ahí me llegó un chat, quizás esa es la respuesta que estamos buscando. Muy bien, Camila Céspedes, el pueblo se rebeló contra la monarquía, exactamente, eso fue lo que pasó. Hasta este tiempo, ¿no es cierto?, hasta este espacio temporal, en Francia existía una monarquía absoluta, pero chiquillos, era una cosa absoluta, pero absoluta, o sea, absolutísima, ¿ya? Tanto que al rey, el rey en ese tiempo era Luis XIV, a él se le llamaba el rey Sol, ¿ya? Porque era un tipo egocéntrico, era mala onda y aparte era muy absolutista, ¿ya? En Francia prácticamente no se movía ni un pelo ni un clavo sin que Luis XIV supiera, ¿ya? Entonces, a ese nivel de absolutista estamos hablando, ¿ya? También Valentina por el chat dice, murieron muchas personas, figuras importantes como ciudadanos comunes. Muy bien. ¿Por qué les preguntaba quién murió? Porque evidentemente murieron muchísimas personas, pero aquí mataron a los reyes, ¿ya? Aquí murió María Antonieta y murió Luis XIV, ¿ya? Los guillotinaron, les cortaron la cabeza, ¿ya? Eso fue lo que sucedió y por eso es como un hecho histórico bien, bien cuático, ¿ya? Por eso hay millones de películas de María Antonieta y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, exactamente como muchos de ustedes decían entonces, existía esta monarquía absoluta en la que absolutamente todo pasaba por manos del rey, había muy nada de participación política en nada, nadie, ni siquiera la gente de plata podía participar en lo que era política, nadie participaba. Eso sumado a que Francia estaba pasando por una crisis económica bien importante, estaba muriendo mucha gente de hambre, había un tema como de salubridad y de alimentación muy importante, todo mientras esto, en paralelo, la realeza y la nobleza se daban los medios festines, estos bailes como de princesas, así con los tremendos vestidos, los tremendos peinados, banquetes enormes llenos de comida, todo eso mientras el pueblo moría de hambre, ¿ya? Por eso, entre paréntesis, hay como una especie de, como de nube negra alrededor de la figura de María Antonieta y por eso a lo mejor muchos han visto quizás la película, qué sé yo, y han visto que la gente en general odiaba a María Antonieta y hay como una perspectiva histórica muy negativa sobre ella, ¿ya? Pero en realidad muchas de las cosas que se dicen sobre María Antonieta son mentiras, ¿ya? Para que igual lo entiendan que como también la historia muchas veces castiga de mayor forma a las mujeres, ¿ya? Bueno, volviendo al tema, como les decía, mientras la realeza se daba la gran vida, con un lujo, pero chiquillo, estaba hablando de lujo así, que la María Antonieta se compraba vestidos de lo que ahora sería $1 millón, por ejemplo, o collares así súper ostentosos y todo el tema, y eso con plata obviamente de que era del país, en el fondo no era como plata de ellos, ya, sino que la plata que surgía igual de los impuestos que la gente pagaba, etcétera, ¿ya? Entonces eso llevó a generar un clima muy, muy de mucha rabia, mucho descontento, ¿ya? Porque como les decía, mientras el pueblo se moría de hambre, los reyes estaban así dándose la gran vida, pues entonces eso se genera como una revolución que parte en un grupo de personas, un grupo de intelectuales, ya si bien esta fue una revolución a la que al final se terminó metiendo todo el pueblo, partió o fue encabezada más bien por intelectuales, ya en el sentido de gente que se dedicaba al derecho, a la escritura, ¿no es cierto? Como gente que en realidad se dedicaba como a eso, ¿ya? Y por burgueses, ya las personas que lideraron la... ¿Alguien sabe qué es un burgués? ¿Alguien sabe qué significa burgués o burguesía? ¿Alguien sabe? Por el chat, micrófono, lo que sea. Participan, chiquillos. Una clase social, ¿Ya? ¿Y qué clase social? la ay, era los que estaban en los que tenían como pocos recursos, podría ser. Ya, sí, como tú dices, es una clase social, pero como dice el compañero Martín Herrera, son los más top, ¿ya? La burguesía son como los más, la gente de más dinero, ¿ya? Eso es general. Es la burguesía. Entonces, quienes lideraron la Revolución Francesa fueron burgueses, ¿ya? Burgueses intelectuales que se dedicaban a todo eso del pensamiento y las cosas, ¿ya? También como dice Jade o Jade, no sé cómo, bueno, como prefieras, Jade, dueños de empresas y fábricas. Igual es muy importante porque en general la burguesía son quienes concentran también los medios de producción. Medios de producción, entiéndase, empresas, fábrica, industria, etcétera. Ya, los medios de producción. Ya. Mucho poder económico también es un sinónimo.
Entonces, eso por una parte, ¿no es cierto? Entonces comienza esta revolución, pero al principio todo sonaba muy bonito, pero igual se tornó en una cuestión muy cuática, o sea, fue mucha violencia, mucho crimen, mucho asesinato, porque, bueno, a ver, ¿cómo se lo explico? Ya, en el fondo como que se armó a partir de esa revolución un clima de violencia, pero así extremo. Imagínenselo como parecido a lo que fue el estallido social acá en Chile, pero 10 veces peor, 100 veces peor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, las personas que estaban liderando la revolución, los burgueses que estaban a cargo de la revolución, cada vez que, por ejemplo, veían a una persona que pensaba distinto o que intentaba como exponer una idea distinta, muchos terminaron guillotinados, entonces fue una cosa bien, bien violenta, ¿ya? Pero ¿por qué es importante la Revolución Francesa? Porque como comentaba, no me acuerdo si era el lado o el compañero al principio, la Revolución Francesa implicó que se derrocó, o sea, en el fondo se abolió, se canceló, por decirlo así, la monarquía absoluta en Francia y se pasó a un modelo republicano, ¿ya? Es decir, luego de eso se instaló la República. En el fondo se dio todo el tema de la Revolución Francesa. Este grupo de burgueses que encabezaba la revolución logró hacerse con el poder, logró conquistar el poder, mataron a los reyes, y no solo a los reyes, sino también a los hijos de los reyes, a todo el mundo, mataron como a todo el mundo que representaba la monarquía y se hicieron con el poder e instalaron una república, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es digamos, la idea más importante de la república? ¿Cuál creen ustedes que es la idea más importante de la república? ¿Qué es lo que define a una república? ¿Por qué Chile es una república, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Hay 50 personas conectadas, yo creo que alguno debe ser. O lo que crean ustedes, puede que a lo mejor no estén seguros, pero ya, libre comercio no se relaciona mucho, ya. Es una idea importante en términos de idea liberal, pero la república no se basa en eso. Pero como dice, uy, Que se rige en una constitución, tal vez. también es un elemento importante. De hecho, diría yo que es el segundo más importante, pero como dice Bastián por el chat, los poderes del Estado, ¿ya? Para que haya república, sí o sí, tiene que existir una separación de los poderes del Estado. Chile es una república porque, por ejemplo, los poderes del Estado están divididos. El poder ejecutivo está en manos del presidente o la presidenta, el poder legislativo en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y senadores, y el poder judicial en las manos de tribunales de justicia, Corte Suprema, etcétera, ¿ya? Y en realidad todo lo que me dijeron por el chat está muy bien y de hecho vamos a conversar de eso ahora. Entonces, idea republicana, se abole, se elimina, se cancela, se todo, en el fondo ya deja de existir lo que es la monarquía absoluta y pasamos a la instalación de una república cuya característica más importante, lo que es como la esencia de la república, es la separación de los poderes del Estado. ¿Ya? Bueno, como les decía, aquí también hablamos un poco de libertad, igualdad y fraternidad, pero como les digo, eso es una cosa para unos pocos, ¿ya? Por eso, como yo le explicaba antes a la compañera, por eso hay que tomarlo con pinzas, porque es libertad, igualdad y fraternidad para los hombres blancos de clase alta, ¿ya? Obviamente eso ellos no lo decían, pero era como lo que imperaba en esa época en un clima muy discriminatorio, muy separatista, muy opresivo, ¿ya? También hablamos de soberanía popular. Lo último que vamos a revisar en esta clase es un texto historiográfico que habla un poco sobre soberanía popular, ¿ya? Pero básicamente la soberanía habla en el fondo, del poder que tiene un Estado, ¿ya? Del poder que tiene un Estado que al ser popular en el fondo ese poder nace en el pueblo, ese poder es del pueblo y el pueblo mediante elecciones libres y democráticas traspasa ese poder o delega, más bien dicho es la palabra, delega ese poder a los representantes. En la clase de nivelación igual les di el ejemplo de la mascota, ¿ya? Es como si, por ejemplo, ya yo tengo una mascota, un gatito. Yo tengo un gatito, bueno, no es mi gatito, pero es el gato de mi vecino, se llama Puchi, ¿ya? Ese es mi mascota, el Puchi. Y digamos que mi gatito, el Puchi, que es mi mascota, representa a la soberanía, ¿ya? Representa el poder del pueblo. Yo soy el pueblo, el Puchi, mi mascota, es la soberanía, ¿ya? Entonces, yo me tengo que ir de vacaciones y le voy a dejar a cargo a mi mascota, el Puchi, a mi vecino, ¿ya? Entonces, yo no le estoy regalando al Puchi a mi vecino, ¿por cierto? No se lo estoy diciendo como te lo regalo, quédate con él para siempre. No, yo se lo estoy delegando. Le estoy pidiendo que me lo cuide, que me lo administre en el sentido de que le dé su comida, que lo saque a pasear. No sé si los gatos no salen a pasear, pero a eso me refiero, ¿ya?
Entonces, eso, yo le estoy en el fondo delegando una responsabilidad, yo le estoy pidiendo a los representantes que administren ese poder, que lo protejan, que velen por ese poder, pero ese poder sigue siendo mío, ¿ya? Ese poder es mío, pero yo lo delego y le pido a mis representantes, obviamente no es como una cosa de que yo vaya y les pida, sino que es como un acuerdo que es intrínseco, ¿no es cierto? Y le pido que lo administre y que con ese poder pueda tomar decisiones en pos del bien común, ¿ya? A eso se refiere la soberanía popular, que el poder de un país, de una nación, de un Estado, reside en su pueblo y el pueblo, mediante elecciones libres y democráticas, lo delega a las autoridades, ¿ya? Que ellos eligen, como les digo, de forma democrática, ¿ya? Y participación ciudadana, como yo les digo también, bien con pinzas, porque no participaban para nada todos, o sea, participaba quizás 2% de la población, entonces eso, ya hoy en día sí, en Chile prácticamente todos pueden votar, o sea, cualquier ciudadano, que sea en el fondo que tenga la ciudadanía, que sea mayor de 18 años, puede votar, ¿ya? Entonces, eso sí es técnicamente participativo e inclusivo porque solamente te piden ser ciudadano y tener más de 18 años, ¿ya? Ahora, si nos, por ejemplo, cuando recién nació la República acá en Chile, te pedían que supieras leer, que supieras escribir, que tuvieras un terreno a tu nombre, que fueras hombre, ese tipo de cosas. Ya, entonces, todas las personas que no sabían leer, para afuera, todas las personas que no tenían un terreno, para afuera. Entonces, por eso es importante que todos estos conceptos de participación ciudadana y wow, participación ciudadana, lo tomemos con mucha, mucha cautela, ¿ya? Y no es que participen todos y todas, sino que una parte de la población, ¿ya? Eso. Entonces, teniendo ya como antecedente todo lo que tiene que ver con la Ilustración y la Revolución Francesa, son dos elementos que nos permiten entender los procesos independencistas en América Latina, ¿ya? Los procesos de independencia en América Latina surgen bien tarde, ya surgen del siglo XVIII al siglo XIX, es decir, 1700, 1800, ¿ya? A ver, déjenme ver si la diapositiva siguiente es la que creo que es para poder hacerles una pregunta. Ah, bueno, como les digo entonces, tenemos como antecedente tanto la Ilustración como la Revolución Francesa, ¿cierto? Y todas las ideas que surgen a partir de eso. Yo les puse esta imagen que, por cierto, me la hizo la IA, ya no la saqué de internet, yo le di una pequeña descripción a la inteligencia artificial, al ChatGPT, y le pedí que me hiciera esa foto, ¿ya? Ahora yo quiero que ustedes analicen, esto igual es importante porque en la prueba puede aparecerles fotos y ustedes tienen que, en el fondo, analizar la foto y responder la pregunta, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que hagan ahora es que se tomen un par de segundos para analizar esta foto, véanla, revísenla y quiero que me digan ¿qué se subentiende? ¿Qué entienden ustedes a partir de esa foto? Pero analícenla bien. ¿Qué creen ustedes de qué se trata esa foto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué idea les da? ¿A qué les suena? Piénsenlo, mientras yo reviso mi celular. Puede ser que se consideraban a los europeos más superiores que los latinos. De por sí, eso es cierto. Eso sigue siendo así. Pero la foto habla de algo más. Otra idea en particular. Yo creo que a través de la Revolución Francesa brindó como una idea a Latinoamérica para poder buscar su independencia, tal vez. Muy bien, Paz Muñoz, muy bien. Y también como dicen en el chat, las voy a leer también, como dice... como dice Martín Herrera, que dice que la ilustración es la vía para la independencia de las colonias de América, como dice Jade, espero estar diciendo bien tu nombre, las ideas de la Revolución Francesa llegaron a Latinoamérica, como dice que Francisca, no sé, que Europa influyó en Latinoamérica y lo que dice también Valentina, que es un poquito más largo, pero que básicamente que tiene que ver con la influencia ideológica, como dice Gabriel, que dice que la revolución inspiró a los demás y que las ideas liberales que se crearon en Europa fueron llegando a Latinoamérica. Muy bien, chiquillos, muy, muy bien el nivel de análisis. Exactamente eso es lo que quiere decir la foto, ¿ya? Que todas estas ideas que surgieron en Europa, no solo las ideas liberales y las ideas republicanas o las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, sino que todas prácticamente las ideas que surgen en Europa viajaron como mercancía a América Latina, ¿ya? Como ustedes sabrán, en América Latina en este tiempo aún eran puras colonias, entonces iban saliendo como barquitos, ya barquitos con mercancía, con cosas para vender, con cosas para intercambiar, pero en esos barquitos no llegaba solamente comida o arte o materiales, sino que también llegaban ideas.
¿ya? Llegaban personas diciendo como, oh, ¿sabes que estaba en Barcelona y escuché esto? O estaba en París y escuché esto, y llegaban a América Latina y las ideas comenzaban a fluir. Como muy, muy bien decían todos ustedes, y les felicito enormemente. Exacto. Las ideas que surgen en Europa viajaron a América Latina e influyeron en el pensamiento de las personas de acá, ¿ya? Sobre todo en los criollos, ¿ya? Hablando específicamente de Chile, los criollos son hijos e hijas de españoles nacidos en Chile. Ya es decir, llegaron familias españolas, empezaron a tener hijos, y esos hijos que eran de padres españoles pero que nacieron en Chile eran criollos, ¿ya? Que eran gente también de un alto nivel educativo, porque eran familias de mucho dinero también, entonces, o no todas, pero la gran mayoría eran familias de plata, entonces eran personas como con mucho nivel educativo, por decirlo así, que eran bien metidos, bien participativos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eran ese tipo de personas, y estas ideas llegaron desde Europa a América Latina a oídos de los criollos, ¿ya? Pero muy bien, chiquillos, los felicito. Exactamente, como dice Camila, los criollos tenían menos derechos, ¿ya? Así que de eso igual vamos a hablar, porque ese es el meollo del asunto, ¿ya? Ese es el meollo del asunto, y felicitaciones también por adelantarte a la idea. Ahí, chiquillos, me fascina, me encanta la historia, así que me encanta que participen todo lo más posible y que sea una cosa bien interactiva, porque de verdad que si lo piensan bien es muy entretenido. Es como mirar una serie, una novela. Así que eso. Ya. Bueno, como ya ustedes dijeron, no creo que sea necesario seguirlo rememorando. El viaje de las ideas, ¿ya? ¿Qué propicia la independencia en América Latina? Tenemos un movimiento ideario muy fuerte, todo este como traslape de ideas desde Europa hacia América Latina, ¿no es cierto? Todo este viaje, la confluencia, la gente que iba a vender mercancía, pero que llegaba como sabiendo que escuchó algo en Europa, todo ese tipo de cosas, ¿ya? La independencia de Estados Unidos fue uno de los países que no me acuerdo muy bien si fue el primero en independizarse en América o uno de los primeros, pero Estados Unidos siempre ha tenido mucha influencia en todo lo que tiene que ver con América del Sur, ¿ya? Entonces, la independencia de Estados Unidos, ahora ya estamos hablando específicamente de la independencia de Chile, ¿ya? Entonces, la independencia de Estados Unidos también influyó mucho en el proceso de independencia de Chile y también de los otros países de América Latina. ¿Ya? Y ya, como les dije, la Revolución Francesa igual llegó a oídos de los criollos, y también influyó harto en todo lo que tiene que ver con la independencia, ¿ya? También no me quiero olvidar de algo que comentó una de ustedes hace poco también, el tema de la influencia, no, pues, nada que influencia que tiene Europa sobre América Latina hasta el día de hoy, ¿ya? Siempre la mayoría, por ejemplo, de los estudios científicos, del conocimiento que se genera, o de las de las ideas que son como imperativas, siempre vienen o de Estados Unidos, de los gringos, o de Europa, ¿ya? Entonces, y en ese sentido me gustaría hacerles la invitación también a reflexionar sobre eso, ¿ya? ¿Por qué las cosas que, por ejemplo, en términos de belleza, por ejemplo, por qué las cosas que nosotros consideramos bonitas son aquellas cosas que se parecen a los europeos o a los gringos? O, ¿por qué si vemos, por ejemplo, y esto pasa mucho, a una mujer que tiene rasgos más bien indígenas, por ejemplo, por qué automáticamente decimos como, oh, qué fea? ¿Por qué pensamos así? O, por ejemplo, no sé, pues si vemos no sé, pues una vasija que fue creada por indígenas de América Latina versus, no sé, un cuadro pintado por un europeo. ¿Por qué siempre decimos como, es que Europa es mejor, los europeos son más lindos, las europeas son más lindas, allá se visten mejor, allá son más top, qué sé yo? Siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre se tiende a pensar así, y es por una idea muy, en el fondo, colonial, como del poder que sigue teniendo y que ha tenido siempre Europa sobre América Latina. ¿Ya? Entonces, les invito también a reflexionar un poco sobre eso, ¿ya? Porque al hablar de estándares de belleza, de estándares intelectuales, de conocimiento, de progreso científico, del desarrollo de los países, siempre hablamos más de Europa, y hablamos más de los gringos, perdón, Estados Unidos. ¿Por qué siempre son más ellos, y por qué siempre miramos en menos América Latina y todo lo que tiene por ofrecer? ¿Ya? Entonces, eso igual es como una invitación que les hago a reflexionar sobre eso, ¿ya? Aquí en el chat me dice, pero la independencia no nos habían ayudado los argentinos, o eso fue después, ¿ya? Cuando ya empezó la guerra y todo eso, se metieron los argentinos a la independencia de Chile, ¿ya? Estados Unidos no nos ayudó para la independencia, lo que yo dije fue que en el fondo fue una inspiración, como que se independizaron los gringos y acá en Chile dijeron como, oye, mira lo que están haciendo ahí arriba, podríamos hacerlo nosotros igual, pero no nos ayudaron, solo fue como una inspiración, ¿ya? Los que sí nos ayudaron fueron los argentinos, pero cuando ya empezamos a pelear, ya, cuando ya empezaron a haber guerras, ¿ya? Entonces, esto, chiquillos, esta diapositiva es todo lo que tienen que saber de independencia de Chile para términos de la paz, ¿ya? No les van a preguntar nada más ni nada menos que esto.
es como lo que les van a preguntar, ¿ya? Y aquí viene lo que comentaba también Camila Céspedes, que me acuerdo, dijo, entonces teníamos, ¿no es cierto?, Chile, yo ahora ahí se lo puse como Chile, pero era cuando Chile era colonia, ya cuando era la colonia de España, no cuando aún no éramos Chile, ¿ya? Entonces, teníamos a Chile, vamos a referirnos así, que estaba bajo el dominio español, ¿no es cierto? Éramos colonia, pero en condiciones muy injustas y muy desiguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un monopolio comercial. Esto es lo que más enojaba a la gente, ya no eran injustas en muchos otros sentidos, pero esto era lo que más como enojo generaba, que es lo que tiene que ver con el monopolio comercial. ¿Qué es un monopolio comercial? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un monopolio, chicos? Que salga de su cabeza, no usen ChatGPT. ¿Qué es el monopolio comercial? Y solo se tiene que comerciar con un solo país, por ejemplo, lo pasó con la colonia, que solo debían comerciar con España. Excelente, Maximiliano Muñoz. Como dijo el compañero, ya no tengo nada más que decir al respecto porque lo dijo todo. Es eso, ya Chile o la colonia de España solamente podía comercializar con España, ya con ningún otro país. Chile siempre ha sido, chiquillos, un país muy rico en términos de materia prima, ¿ya? En Chile hay un montón de tipos de minerales, hay un montón de espacios como para poder hacer agricultura, ahora hasta tenemos litio, ¿ya? Entonces Chile siempre ha sido un país muy rico, pero siempre los países más grandes nos han metido mano, ya siempre, 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 y Chile se ha dejado, ¿ya? Entonces, como pasa, por ejemplo, ahora con todo lo que tiene que ver con el cobre, con el litio, etcétera, siempre a Chile como que lo han saqueado en términos generales, ¿ya? Entonces, todo lo que producía Chile como colonia, todo lo que tenga que ver con minería, con, no sé, pues con agricultura, todo ese tipo de cosas, todo lo que producía tenía que comercializarlo con España, ¿ya? Y tampoco es como que uno diga comercializar o que sacábamos gran ganancia, para nada, ¿ya? Es como que España nos pagaba lo mínimo que podían pagar por eso, ¿ya? Entonces, como dice el compañero exactamente, el monopolio comercial implicaba que la colonia solamente podía comercializar con España y con nadie más y a precios bien miserables, ¿ya? Entonces, obviamente, se generaba mucho, mucho enojo, sobre todo en los que eran dueños de esas cosas, ¿ya? También algo importante que lo que también decía Camila era que los criollos tenían menos derechos, ya, sobre todo menos derechos políticos, porque claro, tenían platita, eran hijos de españoles y todo, pero por ejemplo, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en Chile, técnicamente no eran españoles, entonces ellos no podían acceder a cargos públicos, ¿ya? Por ejemplo, no podían ser trabajadores municipales, o no podían ser alcaldes, o no podían ser, no sé, rectores de algo, no podían, estaban como baneados porque no eran españoles, ¿ya? Entonces igual generaba como un clima de harto malestar y alta desigualdad porque no podían acceder a ningún cargo público, ¿ya? Y eso en particular también le generaba mucho enojo. Ya era como, puta, no, perdón, no puedo, así como que no puedo hacer nada en el fondo, como que solamente puedo ser hijo de mi papá, en el fondo, es como eso, ¿ya? Y claro, tampoco, como dice Camila Céspedes también por el chat, no podían tampoco asistir a esas reuniones. De repente se hacían cabildos o cosas así, y también los criollos estaban baneados. Imagínense, chiquillos, si los criollos estaban baneados, imagínense qué pasaba con los mapuches, con los aymara, con los atacameños. O sea, ellos menos podían participar, pues si ni siquiera le dejaban participar a los que eran hijos de españoles, la gente que era nativa americana tampoco podía participar, ¿ya? Y eso entonces, como le digo, generaba mucho, mucho malestar, mucha rabia, mucho enojo dentro de esa comunidad que eran los criollos, ¿ya? Entonces, y aquí viene lo que estaba hablando delante, los criollos impulsados por estas ideas liberales, impulsados por estas ideas republicanas, o sea, escuchaban estas ideas y decían así como, pucha, sí tienen razón, deberíamos hacer esto, como, oye, ven lo que está pasando en Europa, como que esto en el fondo es lo que nos está pasando a nosotros, deberíamos hacer algo con eso, ¿ya? Estas ideas republicanas y estas ideas liberales, en el fondo como que impulsaron e inspiraron profundamente a los criollos, ¿ya? Y entonces, en secretito, como que comienzan a pensar y empiezan a reunirse y empiezan a decir como, creo que necesitamos hacer una independencia, creo que necesitamos ser independientes, ¿ya? Y aquí pasa algo, chiquillos, que yo creo que es una de las cosas como más maravillosas de la historia, que no es que cosas que pueden pasar como por azar en el fondo, vienen como a hacer como la piedra justa que faltaba, ¿ya? Porque qué pasa que anda un militar medio loquito en Europa que se llama Napoleón Bonaparte, ¿ya? Un militar francés. ¿Ya? Y este militar francés llamado Napoleón Bonaparte era como una especie de mini Hitler de la época, ya como lo que él quería era construir un gran imperio y unir muchos países de Europa y crear su propio gran imperio y él ser como el pequeño rey de ese imperio, ¿ya? Entonces, Napoleón Bonaparte pasó por varios países de Europa conquistando en el fondo y en el fondo como
sí, conquistando, como arrebatando el poder. Y entre esos países él pasa por España. Pero esta fue una estupidez, chiquillos, porque Napoleón le pide permiso al rey para ingresar. Ya Napoleón le dice, no, es que voy, no me acuerdo a qué país era que iba, pero iba como a un país de estos como más árabes, como más hacia esa parte del mundo. Y le dice al rey de España, que era Fernando VII, le dice como, oh, ¿sabes qué? ¿Me dais permiso para pasar, por favor? Porque quiero ir para allá. O sea, no vengo a tu país, tranquilo, yo quiero ir para allá. Y cuando Napoleón Bonaparte va entrando a España, se le prende la ampolleta y dice, ah, me quedo también con España. Y en el fondo como que hace un pequeño golpe de Estado, como, sí, un golpe de Estado, como que se toma el poder, y en eso secuestra al rey, ¿ya? Secuestra al rey Fernando VII de España y deja a su hermano, que se llamaba Pepe Botella, bueno, no se llamaba obviamente, chicos, Pepe Botella, le decían así porque era bueno para el trago, ¿ya? Y deja a su hermano Pepe Botella como rey de España, ya como rey de España suplente o algo así. ¿Ya? Entonces, en el fondo como que se toma el poder en España y ahí saltan los criollos que estaban en Chile. En el fondo se les informa que esto ha pasado, que el rey está bajo secuestro en el fondo, y dicen así como, ah, pero es que nosotros le debemos fidelidad al rey de España, no a Napoleón Bonaparte. ¿Y qué pasa si el rey de España no está? ¿Qué creen ustedes que pasa, chiquillos? Si los criollos dicen, ah, ya, pero es que nosotros le debemos fidelidad al rey y el rey no está. ¿Qué creen que pasa? La fidelidad se la debemos al rey y no a Napoleón, y el rey no está secuestrado. ¿Qué creen ustedes que pasa? Eso se hicieron las primeras juntas entre los criollos, porque igual decían que la lealtad le debían al rey y no al pueblo español. Exacto. Eso igual es muy importante. Muy bien, Maximiliano. A ver, también llegaron un par de chats. Vamos a ver qué dice. Exacto, ahí empiezan, bueno, las ideas independentistas ya estaban, pero en el fondo es como la ocasión perfecta y como por eso yo les digo que en ese sentido la historia siempre es maravillosa porque al final no es algo que nadie sabía que eso iba a pasar. En el fondo los criollos no planificaron, no hablaron con Napoleón para decirle como, oye, por favor secuestra al rey, sino que eso fue algo que pasó al azar, ¿ya? Y que a lo mejor si eso no hubiese pasado, la independencia de Chile se hubiera atrasado cuántos años más quizás, ¿ya? Entonces, bueno, ocurre todo el tema de la captura y los criollos, con esta idea de que le deben fidelidad al rey, no al pueblo de España y tampoco a Napoleón, comienzan a organizarse. Ya comienzan a organizarse en el fondo para poder llevar a cabo como el control del país y la organización del país en lo que el rey vuelve. Entonces, básicamente ellos decían como, ya tranquilo, si apenas el rey vuelva, nosotros vamos a diluir todo esto y vamos a volver a ser colonia. Spoiler, eso no pasó, pero ellos decían eso al principio, que cuando el rey volviera, ellos iban en el fondo como a diluir todo eso que habían armado. Entonces, la colonia entonces en Chile, organizada por los criollos, comienzan a juntarse y se organizan por medio de una junta de gobierno, ¿ya? Una junta de gobierno que es como un símil a, no sé, chicos, un cabildo, como una especie de congreso, y eso, pues se organizan por medio de la Junta de Gobierno y esa es como el pie inicial para todo lo que tiene que ver con la independencia, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber con respecto a independencia, no más, no menos. Tienen que tener como esa noción de que todo parte por la Junta de Gobierno, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda con respecto al proceso de independencia? ¿Alguna duda? ¿O queda claro así como el agua? De mi punto de vista quedó bastante claro. Súper, muy bien. Genial. Muy bien, chicos. Ya. Bueno, aquí les puse como una tablita resumen, en el fondo, de todos los elementos que confluyen para todo lo que tiene que ver con la independencia, ¿ya? Factores estructurales, ya lo decíamos, diferencia entre criollos y peninsulares. Peninsulares hace referencia a los españoles, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de que los criollos no podían acceder a cargos públicos, privilegios sociales y comerciales, y la conciencia nacional, ¿ya? Porque tienen que pensar igual que si empiezan a nacer muchos criollos, empiezan a nacer muchos chilenos, en algún momento todo lo que tiene que ver con la chilenidad comienza a diferenciarse de la españolidad, ¿cachai? O sea, con el fondo como que en algún momento estos criollos que estaban naciendo en Chile iban a empezar a sentirse más chilenos que españoles, ¿ya? Y eso comienza también a crear en ellos una conciencia nacional, ¿ya? Bueno, la voluntad humana, que yo les decía que era el movimiento juntista español y también el movimiento independentista hispanoamericano, y el azar, ¿no es cierto? Que es como la gota que rebalsa el vaso, el azar, la invasión napoleónica, ¿ya?
Las reformas borbónicas son todas aquellas como reformas o leyes que impulsó la corona española y que eran muy limitantes para los criollos, o sea, consolidación del monopolio y también la decadencia colonial. Ya, o sea, igual la colonia era algo que ya estaba como empezando a decaer, como que ya se estaba empezando a poner medio malito, ¿sí? Eso igual es importante. Ya. Ya vamos terminando, chiquillos, así que para que vayan empezando como ya a cerrar la idea. Bien, les comento que la independencia propicia la formación de estados-naciones. Ya antes de Chile ser independiente, Chile solo era una colonia, ya no era un estado-nación. Pero una vez se proclama la independencia en Chile, comienza todo el tema de la formación de un estado-nación. Y un estado-nación se compone por tres elementos: el elemento territorial, es decir, una tierra donde sustentar un país, ¿no es cierto? Una población, pero no puede ser solo una población como ya un par de personas, sino que tiene que ser una población que tiene que estar cohesionada socialmente, ¿ya? Una población en la que tiene que haber un sentimiento como de unión, algo que conecta a las personas. Déjenme ver que aquí llegó un chat y quiero ver si hay alguna duda. Si tuviéramos que hablar de la Si tuviéramos que hablar como de la causa más importante de todas las nombradas, ¿cuál sería entonces la captura del rey? No, yo diría que es como el sentimiento de los criollos, así como esta idea independentista que empieza a formarse entre los criollos. El tema del rey es como un factor azaroso que en el fondo viene como a completar un clima idóneo para que esto pase, ¿ya? Pero no es como lo más importante, sino que es como la situación que hacía falta, como como la gota que ya termina de dar vuelta al vaso, ¿sí? Es eso más que nada. Pero lo más importante y el elemento central que moviliza la independencia es esta movilización por parte de los criollos inspirados por la idea republicana y liberal. ¿Se entiende, Emilia Núñez? Emi Núñez. Que todo el tema del rey es como un factor azaroso que en el fondo como que es la gota que derrama el vaso. ¿Sí? Súper, muy bien. Entonces, como les decía, en la población tiene que haber un sentimiento de nacionalidad, ¿ya? Todo el tema de la nacionalidad tiene que ver como, por ejemplo, con lo que nosotros conocemos como chilenidad, ¿ya? Bueno, básicamente es una historia que nos conecta entre chilenos, una serie de elementos culturales como, por ejemplo, ya no sé, a mí puede gustarme o no gustarme bailar cueca, puede gustarme o no gustarme la empanada, la chicha, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Puede gustarme o no, no sé, pues este juego como del trompo, no sé, son ejemplos. Puede gustarme o no gustarme, pero son elementos que representan la chilenidad y que me conectan con los otros chilenos, ¿ya? Porque son elementos tanto históricos como sociales y culturales y también de idiosincrasia que nos conectan con las otras personas, ¿ya? Es como eso en términos generales, como elementos sociales, culturales, históricos y de idiosincrasia. Por ejemplo, que todos hablemos, o que la gran mayoría hablemos español como idioma nativo, ¿no es cierto? No sé, pues ese tipo de cosas que en el fondo le dan a todo esto un sentido de nacionalidad, ¿ya? Entonces, no es solo que haya una población, ¿ya? No es solo que haya una población, sino que esta población tiene que estar cohesionada, tiene que estar unida socialmente y tiene que tener estos elementos que la relacionen en términos de nacionalidad, ¿ya? Y luego también tenemos el tema de la soberanía, que es lo que yo les decía antes, que tiene que ver con este poder que reside en el pueblo y que el pueblo delega a las autoridades. ¿Ya? El Estado-Nación se consolida en Europa y en América Latina ya durante el siglo XVIII-XIX, ¿ya? Y como consecuencia, como yo les decía, de todas estas revoluciones políticas y de las guerras de independencia, ¿ya? Entonces, a la hora de hablar de Estado-Nación, ustedes consideren esos tres elementos, que el Estado-Nación se conforma por territorio, población y soberanía, ¿ya? Y para finalizar, quiero que leamos este texto que nos habla un poco de soberanía, ¿ya? No les voy a hacer idea preguntas tipo PAES, porque siento que el analizar este texto es lo suficientemente denso como para tener que hacerles además preguntas, ¿ya? Pero eso, quiero que leamos el texto y que podamos extraer algunas conclusiones a partir de eso, ¿ya? Obviamente pongan sobre todo atención en las cositas que les marqué en amarillo, ¿ya? Consideren eso como lo más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es la soberanía? Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que le delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total.
Este propio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir otra norma que esté por encima de esta. Conceptualmente, el término remite a la racionalización jurídica del poder político, o sea, transformación del poder de hecho en poder de derecho. Históricamente, el concepto aparece junto con el Estado moderno en el siglo XVI para describir el poder estatal único y exclusivo sujeto a la política, o sujeto de la política. Entre las principales características que describen a la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inalienable. Ese texto yo lo saqué de la página del Congreso de México, ¿ya? Entonces es como una fuente confiable, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué cosas importantes ustedes deberían poder extraer? ¿A alguien se le ocurre como algunas conclusiones importantes que pueden sacar a partir de ese texto? ¿Cuáles serían las ideas centrales de ese texto? ¿Cuáles serían esas ideas? La soberanía es absoluta. Muy bien. ¿Alguien más? Que recae en el pueblo. También, muy bien. Representante. Se escuchó un poco cortado, pero entendí que recae en el pueblo. Muy bien. Ya, como bien dicen ustedes, entonces, claro, la soberanía se rige, en el fondo es como la autoridad sobre un territorio, porque, por ejemplo, depende del territorio de cada país. Por ejemplo, Chile no puede ir a ejercer soberanía, no sé, a Polonia, ¿ya? Chile ejerce su soberanía sobre su propio territorio, ¿ya? Chile no puede ir a ejercer su soberanía a un territorio que no le corresponda, ¿ya? Como les dice, recae en el pueblo, pero el pueblo delega este poder en los representantes, ¿ya? Bueno, transforma el poder de hecho en poder de derecho. Eso quiere decir básicamente que no es como un poder que yo le diga al presidente como ya, tú tienes el poder, sino que es un poder que está prescrito en leyes, ¿ya? Que tenemos una constitución que en el fondo resguarda con leyes o con normas esa soberanía. Ya no es algo que está sustentado en el aire o que no tiene ningún sustento jurídico, sino que la soberanía de una nación tiene que estar resguardada, tiene que estar en el fondo escrita en la Constitución, ¿ya? Ya luego los conceptos de que es absoluta, que básicamente Chile tiene soberanía absoluta sobre su territorio, ¿no es cierto? Que está delimitado y reconocido por los demás países, es perpetua porque nunca, en el fondo, no tiene vencimiento. Ya Chile siempre, para toda la historia, o sea, no sé que llegue otro país y nos invada, por ejemplo, pero en general siempre Chile tendrá como soberanía sobre su territorio. ¿Ya? Es indivisible porque no puede haber soberanía, un tipo de soberanía en el fondo en Punta Arenas y otra sobre Arica, ¿ya? Sino que es una misma soberanía, un mismo poder sobre todo un territorio, ¿ya? Y es inaliable e imprescriptible por lo mismo, porque es una soberanía que mientras esté sustentada en las leyes y en la Constitución siempre va a existir. ¿Ya? Eso. Me parece que esa era la clase de hoy, chicos. Estamos terminando justo a la hora. Sí, efectivamente con eso finalizamos. ¿Queda alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Algo? Todo No, claro. ¿Todo claro? Bueno, espero que se haya entendido todo bien entonces, chiquillos. Esta es una clase bien importante, sobre todo el tema que tiene que ver con Estado-Nación y con las ideas liberales y republicanas, ¿ya? Así que espero que les haya gustado la clase, que les sirva, conéctense a las clases, vayan, vayan al ensayo. Quedan algunos cupos todavía para el ensayo de historia, así que si alguien quiere tomar algún cupo, me avisa por favor por internet, ¿ya? Eso, no quedan tantos, quedan como 15, así que para que si alguno quiere tomar un cupo, me avisa, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que tengan buena noche, buena semana, nos vemos
profe, ¿cuándo es el ensayo? El ensayo de historia es este sábado desde las 9 de la mañana. Mandé la información toda por el grupo. Ya mandé un póster y ahí está toda esa información. Ya, así que si alguien quiere participar, me avisa. Eso, chiquillos. Muchas gracias por la participación. Los felicito mucho. Son todos muy, muy inteligentes y participativos. Los felicito. Gracias, chiquillos. Que estén súper bien. Nos vemos para la próxima. Chao, profe, gracias. Chao.